Durante los últimos 6 años he probado muchísimas cámaras de viaje, pero cuanto mejor era el equipo, más me costaba decidirme. Esto ya os lo comenté en el último vídeo que subí al canal, pero hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar de, en estos últimos 6 años, cuáles han sido las mejores combinaciones de cámara y lentes portátiles para viaje que he tenido. Antes de empezar el vídeo quiero dejar claro que no hay ningún tipo de colaboración con ningún tipo de marca de cámaras. Vais a ver que he usado muchas y muy diferentes y todas me las he comprado con mi dinero. En caso contrario, os lo diría. Por lo que voy a empezar con mi primera gran cámara de fotografía, sobre todo, y vídeo, que fue la Sony A6000. Con dos objetivos kit, el 16-50 de Sony y el 55-210. Ambos son los objetivos más baratos que tiene la marca para la gama APS-C y estamos hablando del año 2019, que es cuando yo empecé con todo esto. Aquí es donde empezó a picarme el gusanillo y también pude capturar algunas de las fotos más icónicas porque son las que mejores recuerdos tengo. Al final es una cámara de iniciación, pero no por ello significa que sea mala, simplemente es de iniciación porque suelen ser las más baratas y las más asequibles para empezar en este mundillo. Y de hecho, cuando aprendí un poco más, me pasé a la Sony A7 III, una de las cámaras que más he querido a lo largo de los años. La estuve usando en torno a 2020 y 2021, la usaba para trabajos, pero es que era mi única cámara. La usaba también para viajes y para mi primer gran viaje, que fue Tailandia y Japón, y la tenía con dos objetivos, el 24mm f2.8 de Samyang y el 85mm 1.8 de Sony. Con esta combinación yo pensaba que lo tenía todo, un angular para capturar todo lo que requisiera un angular y un 85mm para capturar detalles o retratos. Como os digo, esta también era mi cámara de trabajo y yo ahí empecé a grabar videoclips, muchísimos, y al final esas dos focales, angular y detalle, era la que me permitía poder tener esa variedad cuando estaba trabajando, cuando estaba pues haciendo vídeos para clientes. Y aunque hayan pasado 5 años desde que tuve esa A7 III y esas dos cámaras, hay veces que esa simplicidad la echo de menos. Un 24mm muy barato de Samyang, ni siquiera, como vais a ver en este vídeo, he tenido las mejores lentes del mercado, y luego por el otro lado el 85 1.8 de Sony es también un objetivo muy económico, pero con una calidad espectacular. Y aquí hay un cambio raro porque me fui de Sony, vendí la A7 III, quería profesionalizarme más y ahí me compré una cámara de cine. Era una Zcam S6, de esta no voy a hablar como combinación de viaje porque sí que me la llevé a algún viaje, pero fue una muy mala idea. Es una cámara que pesa mucho, que no tiene un autoenfoque decente, que no me gusta llevarla encima, la verdad que no está optimizada. Y ahí, como ya empezaba a trabajar con algunos clientes más, yo me compré una cámara personal y fue una Sony A6300. Una cámara APS-C, igual que mi Sony A6000, pero con un poquito mejor de calidad, sobre todo en el vídeo, que esta podía grabar ya 4K en logarítmico. Y la lente principal en la que yo me llevaba a los viajes era un 35mm f1.8 OSS, el estabilizado de Sony. Un objetivo muy versátil que viene a ser como un 50mm, pero con ese 1.8 le daba un toque, un desenfoque, una separación con el fondo y una nitidez muy buena. Si estáis usando una cámara APS-C de Sony, o sea la A6700, la A6500, la A6000, la ZVE10, este objetivo, el 35mm 1.8 OSS, es muy recomendable. Es antiguo, pero funciona muy bien y lo podéis encontrar súper barato, tanto nuevo como de segunda mano. A continuación os voy a hablar de los equipos con los que más he disfrutado viajes, mejores resultados he tenido y fueron los que me permitieron empezar en la creación de contenido. Y aquí hablamos de Fujifilm. Si me seguís sabréis que yo pasé a Fujifilm durante bastante tiempo. La primera cámara que tuve fue la X-T4 de Fuji y mi lente favorito en ese momento para ir de viaje, que lo llevé a un viaje a Londres que recuerdo muy bueno y que saqué un material muy interesante, fue un 16mm f2.8 de Fuji. Igual, una lente barata, una lente compacta, con muy buen resultado, que lo que te hace, y es lo que hay que disfrutar al final, es poder llevar un equipo reducido a un viaje, que no moleste sacarlo, que no moleste utilizarlo. Y esa combinación, la Fuji X-T4 y el 16mm de Fuji, para mí es una de las combinaciones que mejor recuerdo tengo, porque
es como un 24 mm. Se parece muy mucho a mi combinación que tenía con la A7 III y el 24 mm f2.8 de Samyang. Entonces para mí era recuperar esa combinación que había perdido vendiendo la A7 III. Bueno, obviamente, por si no lo estáis entendiendo, todo este equipo del que hablo no lo conservo hoy en día. Yo me compré una primera cámara, fui vendiendo para comprar las siguientes. Ojalá pudiera haber guardado todas estas cámaras y estas lentes, pero no, el dinero no lo permite. Y ya solo me quedan 3 combinaciones, y estas 3 seguramente sean las mejores que he tenido hasta el momento. Alguna es con la que estoy creando contenido y otras de ellas son con las que empecé de verdad a crear contenido hace año y medio, 2 años. Manteniéndonos en Fujifilm, me pasé a la X-H2S y la XS20. Ambas me las llevé a un gran viaje que he mencionado muchas veces aquí en mi canal, que fue un viaje a Japón, que me llevé 3 objetivos y 2 cámaras. Justo en el vídeo anterior mencionaba que no fue del todo buena idea llevar tanto material porque al final no sabía cuál usar, pero de este equipo sí que hay una cámara concreta y un objetivo concreto, bueno, 2, que para mí fueron especiales, y fue la XS20 de Fujifilm, cámara compacta, con unos códecs brutales, graba en 4K, bueno, que 4K, graba 6K en OpenGate, graba 4K en cámara lenta, las fotografías espectaculares en 26 megapíxeles, tremenda la cámara. Y lo usaba con 2 objetivos principales, os dije que me llevé 3, pero 2 me enamoraron. El 16 mm 1.4 de Fujinon, ¿veis ese amor que tengo yo a esa focal que es como un 24 mm? Encima esta era un 1.4 con una calidad óptica espectacular, pero es verdad que el autoenfoque, el motor de autoenfoque de esa lente estaba un poquito obsoleto y era un poquito lento. Y la otra lente, que sin duda fue la mejor, fue el 33 mm f1.4 de Fujinon. Es la lente más cara que he tenido, yo creo, hasta ahora, y es sin duda la lente mejor por excelencia. Una de las fotos, esta que hay aquí arriba, está hecha con esa Fuji X-S20 y ese Fujinon 33 mm f1.4. Una combinación compacta, pero de verdad, calidad ultra profesional. Yo creo que la más profesional que he tenido hasta ese momento. Pero bueno, aquí nos pasamos a Sony, la cámara que me está grabando ahora mismo. No la lente que me está grabando ahora mismo, porque esto es un 20 mm, que lo veis bastante angular para poder hablar yo aquí en mi pequeño espacio. Y para hablar de esta Sony quiero hablar de un objetivo nuevo que tengo ahora mismo, que es la única, no es colaboración ni siquiera, me lo enviaron hace tiempo, ya le haré una review como tal, que es el 40 mm de TT Artisans. Es una lente que me ha sorprendido mucho, pero bueno, os la menciono ahora un poquito más adelante. Y me pasé a Sony con mi ZV-E1, una cámara que va a hacer ya conmigo 3 años. El máximo de ninguna cámara que he tenido a día de hoy. ¿Por qué? Porque de verdad que es espectacular. Para vídeo es una pasada, la he usado hasta para foto profesional, para clientes. No la cambio por nada. Sinceramente, ahora mismo, aunque tuviera el dinero, creo que no la cambiaba por absolutamente nada. La tolerancia al ISO que tienen los 2 perfiles, 12800 y 640, para mí, no voy a hablar más de la cámara, los que la conozcáis pues ya lo sabéis, y si no, pues id a echarle un vídeo a cualquier review sobre esta cámara, pero de verdad que es espectacular. Y la lente que más me enamoró de esta cámara, no la uso a día de hoy, pero es el Tamron 2040 f2.8. Como habéis visto, ese 2040 está en ese perfil angular que a mí me gusta. Era una lente bastante rápida en autoenfoque, era una lente bastante nítida, pero una lente que al final vendí porque estaba buscando algo similar que hubiera de Sony para que tuviera mejoras, sobre todo en la estabilización, porque al final las Sony no estabilizan demasiado bien. Entonces, lo suyo es que sea una lente nativa para que funcione bastante mejor. Es el único punto flaco que yo le encontré, si acaso, a usar esta cámara con el Tamron 2040. Pero a día de hoy pienso hasta en volver a comprármelo. Fíjate, porque creo que es la lente y la cámara de viaje por excelencia, el top. ¿Por qué es un zoom? Porque ocupa poco, porque tiene una calidad espectacular, porque tiene 2.8 también para luz baja, porque tiene 20 mm superangular, como este que estáis viendo, y 40, que se acerca bastante al 50, es un poquito más que un 35, podéis hacer cualquier tipo de contenido con ella. Esa lente la recomiendo 100%. Pero como os contaba antes, he descubierto un objetivo que me está encantando, lo estoy usando de manera profesional, lo estoy usando para el día a día, me lo quiero llevar de viaje, porque ha convertido mi Sony en una cámara compacta real. Una como la siguiente y última que os voy a enseñar, que os voy a hablar de ella un poquito más adelante porque volví a Fuji
y de esa vamos a hablar de ella. Pero antes el TT Artisans 40mm f2.0 para full frame con autoenfoque. Este objetivo me ha sorprendido mucho porque es un objetivo súper barato. Este sí, me lo mandaron de TT Artisans. Le haré una review independiente. En este vídeo no tengo ni que mencionarlo ni nada. Simplemente lo menciono porque de verdad me ha sido bastante útil. O sea, tengo hasta la tapa de Sony diferente. O sea, porque lo uso. O sea, de verdad que lo uso. Me parece un objetivo súper interesante para todos aquellos que tengáis una cámara full frame, que estéis buscando un objetivo para el día a día, para cualquier cosa, y que sea barato. Y este lo es. Lo que os digo, ya os hablaré detenidamente de este objetivo, pero a día de hoy me ha gustado mucho. Y ahora vamos con el descubrimiento de este año y la última cámara para mencionaros, y seguramente la cámara con lente por excelencia para viajes a día de hoy. Y es la Fujifilm X100VI. Como os digo, todas las cámaras me las he comprado con mi propio dinero. Nadie me patrocina, no me dan absolutamente nada de marca. Sí que me dan algún accesorio o alguna lente, como habéis podido ver. Pero esto me lo he comprado yo porque me lo quise llevar al viaje que he hecho este año, en 2026, a Japón. He flipado. Y es un viaje que me llevé muchísimo material, que lo tenéis todo eso también explicado en el vídeo anterior. Me llevé demasiado equipo. Y al volver me di cuenta que seguramente hubiera sido feliz única y exclusivamente con esta cámara. La usé durante muchos días, únicamente esta, y lo tienes todo. Equivale a un 35mm, la lente que tiene es un 23mm f2, graba vídeo, hace foto, bueno, vídeo 4K, fotos de 40 megapíxeles, los cuales puedes recortar luego. Creo que a día de hoy es la cámara más completa. No es la más barata, obviamente, pero es la más completa. De hecho, para toda persona que quiere irse de viaje y subir contenido a redes sociales, aunque no sea de manera de creador de contenido, simplemente porque te gusta, esta cámara, los perfiles, las recetas que tiene para fotografía, te permite hacer fotos, mandarlas al móvil y subirlas. Y ya tiene un look, tiene un color alucinante. Os voy a estar poniendo ejemplos en este vídeo y vais a poder verlo, pero de verdad que si yo ahora mismo, a día de hoy, me tuviera que quedar con una sola cámara, puede que fuera la Fuji X100VI. O, por eso quiero llevarme ambas a un viaje, la ZV-E1 con ese 40mm. 35 es un poquito más amplio, me gusta más, 40 es un poquito más cerrado. Es verdad que yo creo que tiraría por el 35. Pero es que es eso, es muy compacta. La llevo hasta con una base metálica para que ocupe un poco más, incluso, para poder cogerla bien. Pero nada, a mí me tiene enamorado. Y es que creo que en estos 6 años la clave no era buscar la cámara correcta, era buscar qué combinación hacía que tus decisiones fueran las correctas. Como para mí y para la mayoría de vosotros que me veis, esto es un hobby y es mi hobby número 1, pues al final tienes que ser resolutivo, tienes que estar cómodo y tienes que disfrutar de esa fotografía y esa videografía de viajes, es decir, disfrutar del viaje. Entonces, cualquiera de estas opciones que yo os he mencionado es buena, pero decidme en comentarios cuál es la combinación que tenéis vosotros, porque la verdad siempre ando en esa búsqueda continua de mejor cámara y mejor objetivo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.